ingresamos al tema central de la noche: inversión interna y externa. Y para el análisis nos acompaña de manera virtual en esta oportunidad el economista, el doctor Mario Galindo. Estamos listos para el análisis del tema central: inversión interna y externa. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco a Mario Galindo, destacado profesor universitario y, claro, invitado en esta noche para poder hablar sobre esto. A ver, entremos en contexto. Todo economista sabe que uno de los pilares fundamentales para el crecimiento, y yo diría que incluso para el desarrollo, es entender cómo funciona la inversión y qué características tiene esta inversión. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves la evolución en nuestro país en este último tiempo de la inversión? ¿Cuáles son los actores dinámicos en la inversión en Bolivia? Buenas noches, Mari, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de inversión hay que discriminar entre inversión pública e inversión privada. Esa es la primera. Y luego, dentro de inversión pública, obviamente, tomar en cuenta que la inversión pública es básicamente interna, mientras que la inversión privada es interna y externa, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de inversión extranjera directa, también IRE. En el caso de la inversión pública, tuvo su punto más alto en 2017-18, superamos los 5,000 millones de dólares, y en un país donde el PIB estaba llegando a los 45,000 millones de dólares, eso implica que estábamos por encima del 10-15%, ¿no?, del PIB, inversión pública. En varios textos, el ex vicepresidente Álvaro García Linera señalaba que la locomotora del desarrollo económico era la inversión pública, mientras el modelo neoliberal señalaba que era la inversión privada, y más aún la inversión privada extranjera. La inversión extranjera, la inversión privada extranjera, ha tenido su punto más alto en el punto de capitalización. En el año 2000, 2001, hemos tenido 2,000 millones de dólares en un año de inversión extranjera directa en las empresas capitalizadas. Después de eso, en todo el periodo de Evo Morales, desde el 2005 en adelante, la inversión extranjera directa no ha pasado de 300 millones de dólares. A pesar de que el propio García Linera estaba denostando esta inversión extranjera directa, señalaba que uno de los grandes desafíos del modelo era dar inversión extranjera directa. Inclusive cuando estaba haciendo el contrato con la Jindal para hacer la empresa siderúrgica del Mutum, señaló de que antes de que fracase esta inversión, obviamente, señalaba que por fin se iba a lograr 2,000 millones de inversión extranjera directa, y que eso ya era una cosa que podía ser tomada en cuenta de manera significativa. La inversión privada nacional ha sido muy baja siempre, muy baja, es decir, rondando entre los 200 y 500 millones de dólares, pero muy puntual, muy dirigida a sectores que son básicamente comerciales y, por lo tanto, ¿no es cierto?, de poco impacto en empleo y de poco impacto en valor agregado. Por lo tanto, la inversión privada nacional no es significativa y no tiene, digamos, la trascendencia que podría tener la inversión pública. ¿Qué ha pasado en el periodo que viene del 2019 a la fecha, ¿no? Bueno, la pandemia ha influido bastante, la inversión pública del 2020 ha caído bastante, 2,000 millones de dólares, si no me equivoco, un poco menos tal vez. El 2021 creció un poco, a 3,000 tal vez, y este año se tiene programada una inversión pública de 5,000 otra vez. Dudo mucho que se alcance esa cifra, porque
tenemos graves problemas en la caída de las reservas internacionales, tenemos problemas en los pagos de la Argentina de nuestras y encima no tenemos gas, se ha caído la producción de gas, por lo tanto, ¿con qué va a ser inversión pública? No hay recursos públicos de acción pública del nivel que está planteado en el presupuesto general del Estado para el año 2022. Ahora, el tema es a dónde se dirigió la inversión pública. Y el tema básicamente es que en el periodo del presidente Evo Morales, la inversión pública se dirigió fundamentalmente a rubros de infraestructura, que apoyan la producción, sí, pero también a rubros que son de infraestructura social, ¿no? Canchas de fútbol, sedes sindicales, etcétera, que tienen poco o ningún impacto, obviamente, en el PIB y en la producción. Por lo tanto, el indicador de inversión pública como impacto en el PIB no es precisamente el más alto, ¿no? No es el más alto. Y últimos estudios señalan además el financiamiento de la inversión pública que debe ser de donación, aparte de los recursos públicos nacionales, pueden ser de donación o de crédito externo, muestran que la inversión pública que proviene de crédito externo tiene mayor impacto que la que viene de donaciones en el IDH, ¿no? En el índice de desarrollo humano. Por lo tanto, ahí tenemos otro factor también a considerar. En todo caso, como vuelvo a reiterar, estamos en un momento muy crítico para la inversión en Bolivia. Iremos desagregando, Mario, algunos aspectos. Yo comenzaría con uno de los primeros elementos. ¿Por qué es tan crítica la inversión nacional? Regularmente los economistas dicen porque no tenemos capacidad de ahorro. ¿Tan así es? ¿No tiene capacidad de ahorro el sector empresarial de nuestro país? ¿O es que las condiciones de institucionalidad y de seguridad jurídica y de incentivo a la inversión no son lo suficientes para hacer esas inversiones en nuestro país del escenario privado, particularmente nacional? El tema es que la inversión nacional interna no se dirige fundamentalmente al sector productivo por dos razones. Una, la que ha hablado, falta de seguridad jurídica. Pero la otra es que las tasas de rendimiento del capital en el sector productivo no pasan del 20%, mientras que en el sector comercial eran el 40%. Entonces, si yo voy a hacer inversión, voy a extrayendo mercadería, y mejor si lo hago de contrabando, porque eso me va a dar más rendimiento, pero genera poco empleo y no genera prácticamente ningún valor agregado. Entonces, lógicamente, veamos el sector más productivo del país, es Santa Cruz, la región, más productiva del país que es Santa Cruz, y los sectores más productivos serían la agroindustria, y nos encontramos con que las tasas de rendimiento en la soya, ¿no es cierto?, en agricultura, y lo mismo el arroz y en la caña de azúcar, no tan del 20%, como decía, y en industria, esos productos convertidos en azúcar o en aceite, no pasan del 25%. Entonces, de lejos, ¿no es cierto?, el sector comercial tiene tasas de rendimiento mucho mayores. Entonces son los dos factores los que influyen, ¿no? Tanto el tema de seguridad pública como el bajo rendimiento que tiene el invertir en el sector productivo. Vamos a complementar esto. ¿Cuáles son los elementos o las trabas que hacen que los capitales no fluyan tan dinámicamente a nuestro país? Y refiriéndonos obviamente a la inversión extranjera. Bueno, en el caso de la inversión, sí, ahí sí la seguridad jurídica es el elemento clave.
porque hay sectores de la economía boliviana que debieran, en condiciones normales, ser atractivos para el capital extranjero, ¿no? A ver, veamos un caso concreto, el litio. ¿Por qué no termina de arrancar hasta ahora el proyecto del litio? Tú tenías ahí 2, 3 interesados, había capitales ingleses, había capitales alemanes, había capitales rusos, inclusive chinos, ¿no? Y no termina de arrancar porque se hizo un contrato primero con los alemanes, luego con los rusos. Ahí viene el problema de seguridad jurídica. Es decir, no termina de ser el Estado boliviano lo suficientemente sólido para asegurar la inversión a un grupo de inversionistas de un país. Entonces, esta oscilación provoca que el proyecto termine retrasado, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estamos produciendo simplemente la materia básica del litio, pero no estamos produciendo las baterías, no estamos produciendo ningún tipo de producto más elaborado, de valor agregado. Entonces, eso te muestra claramente las deficiencias que tenemos para asegurar inversión extranjera, ¿no? Otro caso, por lo puede ser el de la mina San Cristóbal. Mira tú cómo una mina que era la más productiva del país, con capital japonés, norteamericano, está teniendo que ser rescatada por capitales nacionales. Que es de Potosí, ¿no es cierto?, Careaga, más algunos otros capitales. No sé si han concretado o no la operación hasta ahora, pero eso te demuestra claramente que no se ha podido lograr, digamos, que ese capital extranjero se quede. Se van porque temen obviamente estatizaciones, temen que se creen condiciones alrededor de esa inversión que afecten la productividad. En el caso de San Cristóbal, por ejemplo, la mina se trasladó todo un pueblo, y les aseguró a cada familia de ese pueblo que podían tener, ¿no es cierto?, un miembro de familia empleo en la mina. Pasados apenas 8 o 10 años de producción, la gente de este pueblo exige que sean por lo menos 3 los miembros de cada familia que entran a trabajar en la mina. Bloquearon caminos, etcétera, lo que obviamente afecta la producción, y el gobierno no hizo ninguna medida de protección al capital. ¿Eso qué te demuestra? Te demuestra claramente que viene un capital extranjero que no está alineado o no tiene buenas relaciones con el gobierno, ¿no es cierto?, no encuentra un soporte, un respaldo para mantener su producción y su productividad, y obviamente mejorar los niveles de inversión que tiene el país. Entonces ahí tienes 2 ejemplos, el caso del litio y el caso de San Cristóbal, para demostrar que definitivamente la inversión extranjera en el país tiene dificultades. ¿Dónde ha tenido éxito la inversión extranjera? Ha tenido éxito en las industrias consolidadas, ¿no? Tal vez un caso excepcional es el caso de Cemento Viache, ¿no?, donde Samuel Medina la vendió a capitales peruanos. Pero evidentemente, como es el caso, podemos contar con los dedos de la mano, ¿no? A ver, de alguna manera ya habías hablado el tema de la inversión pública, que es, digamos, la médula espinal, es uno de los pilares de la lógica del manejo económico de nuestro país. Desde esa perspectiva, entendiendo, Mario, que la inversión pública sobre todo se direcciona a infraestructura y otros componentes a los que hablaba, ¿qué tan positiva es para poder encarar tareas de crecimiento en la perspectiva que quisiéramos, dentro de la lógica incluso que alguna vez manejó el gobierno de la sustitución de importaciones? Claro, el problema ahí es que ha hecho inversiones que son, hay que decirlo con el nombre y apellido completo, ¿no? Porque ¿cuál debe ser el rendimiento que tengas tú en términos de producción
inversiones que tienen que ver con, por ejemplo, canchas de césped sintético o sedes sindicales, la inversión que se hace, por ejemplo, en capacitación de sindical o de líderes, ¿no es cierto?, finalmente de escuelas de formación política para militares, etcétera, ¿no? Es decir, la inversión que yo hice un trabajo y hicimos hace poco con la Fundación Pastos Canqui, en la que mostrábamos claramente que si la inversión pública que ha hecho en el país desde el año 2005, hasta el 2017, si no me equivoco, en ese momento, se hubiera dedicado a educación y salud, tendríamos resuelto nuestro problema en educación y salud. Es decir, tendríamos una suficiente de ítems en ambos sectores, tendríamos la suficiente de infraestructura en ambos sectores, y esa inversión es una inversión social, pero que tiene rendimientos en el mediano. O sea, $1 que tú inviertes hoy en salud o educación es $1 que te va a rendir en producción en un lapso entre 5 y 10 años. Cuando ya se haya frenado recursos humanos o cuando tengas recursos humanos que están libres de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en el caso boliviano no ha ocurrido eso. Y lo peor de todo es que es una inversión que se ha realizado en infraestructura caminera, es innegable. El Evo Morales debe ser el gobierno que más ha gastado en caminos, pero los niveles de sobreprecio han quedado expuestos en varios trabajos, ¿no? Hay varias investigaciones que muestran que es una inversión que se ha hecho sin licitación o invitación directa. 78% de los proyectos en el gobierno de Evo Morales se hicieron por invitación directa. Es un índice absolutamente impensable en cualquier otro país, ¿no? Y obviamente muestra la poca transparencia. Entonces los sobreprecios, la corrupción, prácticamente un hueco dentro de la acción pública que frena la posibilidad de que ésta se convierta en lo que el propio gobierno pretende, que es convertirlo en la locomotora del país. A ver, dados los escenarios que muestras de la inversión privada, la inversión privada extranjera y la inversión pública, ¿cuál sería el escenario que en este momento nos compete seguir, dadas las características ya de nuestra economía este tiempo, con un alto déficit fiscal, con una deuda que cada día crece, con una caída de reservas internacionales, etcétera, todos los elementos que tú conoces? ¿Qué nos toca vivir bajo la lógica cómo está manejando el aparato económico el Estado o el gobierno en este caso? Bueno, lo que corresponde es trabajar pues inversión selectiva, ¿no? Es decir, tenemos que, desde el punto de vista de la inversión privada, hay que ver de dar incentivos para inversión privada en el sector productivo. Primera cosa. Bolivia debe ser uno de los pocos países donde las tasas de interés siguen siendo demasiado elevadas para la inversión productiva. ¿Qué tiene tasas de interés bajas? Solamente vivienda y algún tipo, digamos, de inversión social. Pero todo lo demás en el sector productivo tiene tasas de interés que son prohibitivas para un inversor, ¿no? Y eso obviamente es algo que el gobierno hasta el día de hoy no ha podido controlar. ¿Cuál ha sido el sector que más dinero ha ganado en el periodo desde el 2006 a la fecha? El sector financiero, la banca, es el único sector privado que ha desarrollado. Entonces, lógicamente, ¿qué te está mostrando eso? Que yo, banquero, me interesa prestar dinero a intereses altos al único sector que es capaz de pagarme esos intereses altos. ¿Cuál es ese sector? El sector comercial. Es decir, yo soy un importador, yo soy un contrabandista, yo sí me puedo prestar del banco, el banco me va a prestar,
a tasas altas porque tengo retornos de 40, 50, 60%. Entonces sí le puedo pagar un 20, un 15% al banco. Entonces, primero al sector privado nacional hay que generarle incentivos para que pueda hacer inversión en el sector productivo y desincentivos para que haga inversión en el sector comercial. Eso significa que hay que subir las tasas de interés para el sector comercial y bajar tasas de interés para el sector productivo. Eso en cuanto a inversión nacional. Y en cuanto a la inversión extranjera, lo lógico es comenzar a generar, ¿cierto?, un conjunto de normas que le brinden la suficiente seguridad jurídica, primero, para que sepan que si hacen un acuerdo, un contrato con el Estado, ese contrato va a tener todas las seguridades del caso para que se pueda ejecutar. Corre para el litio, corre para empresas mineras y lógicamente eso va a permitir que se pueda mejorar de manera sustancial la inversión extranjera. Hoy en día tal vez la única inversión extranjera que tenemos en Bolivia más o menos consolidada es la China, ¿no? Lo cual no está mal. Yo no creo que haya que oponerse a esta inversión, pero pienso que hay que poner algún tipo de condiciones. La inversión china muchas veces es expoliente, es decir, saca lo que tiene que sacar y se va del país. Es decir, no deja formación bruta de capital, no deja formación de mano de obra, viene con sus propios trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, es una inversión que de alguna manera tendríamos que comenzar a arreglar, a normar, porque de esa manera vamos a lograr que sea más útil para el país. Hay países que lo han hecho. Brasil y Argentina, que son dos monstruos en América Latina, reciben mucha inversión china en este momento, pero han establecido normas. Y obviamente con esas normas la inversión extranjera, en este caso China, puede tener, ¿no es cierto?, algún tipo de impacto más positivo que el que tiene actualmente. Yo creo que esas son las condiciones en las cuales inversión privada nacional e inversión extranjera debieran desenvolverse. En cuanto a la inversión pública, hay que ser realistas. No puedes hablar de 5.000 millones de inversión en un momento en que tienes reservas que están rondando los 3-4 mil millones de dólares. Es decir, nos estamos prestando del Fondo Monetario para mantener un nivel mínimo de reservas, de tal manera de que se mantenga el tipo de cambio. Y obviamente el otro gran problema es la tasa de inflación. Una tasa de inflación menor al 2% se considera deflación. Eso significa que eso desincentiva cualquier inversión. Yo, si soy un productor y tengo este nivel de inflación, pensaría 3 veces antes de invertir. Porque lógicamente, como podrás imaginarte, la inflación es también un incentivo a la inversión. Uno invierte pensando que el nivel de precios de la economía va a crecer, no más de un dígito, pero no rondando el 0% como está actualmente. Cuando tú tienes una inflación de 0,2, 0,3 como reporta el INE actualmente, lo que tenemos es una situación de inmovilidad. Un dato preocupante, por ejemplo, es que en el año 2000, de junio del 2021 a mayo, o sea, a este mayo del 2022, prácticamente un año, los depósitos en la banca han crecido un 1%. Y los créditos en la banca han crecido 1%. Eso demuestra el grado de inmovilidad que hay en la economía boliviana en este momento. Es decir, no hay incentivos ni por el lado financiero, del sector financiero, ni por el lado de la inflación, y por lo tanto, ¿no es cierto?, son absolutamente las condiciones más adversas para cualquier tipo de inversión.
Muy bien, Mario, recibe un abrazo fuerte, muchísimas gracias por la gentileza. Te estaremos convocando en cualquier momento para seguir hablando de economía. Un abrazo. TVU. Televisión para ti.